gracias al Señor por quienes han ministrado con la música, con canciones tan lindas. Doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Vaya por favor en su Biblia, Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Y vamos a seguir pensando allí en que si estamos en una guerra contra un enemigo que es espiritual, estás en una vida que al enemigo le es un atractivo, ¿por qué? Porque su meta es destruirla. Estás en una comunión que al enemigo le es molesta, porque precisamente tu comunión con Dios y tu avance en el Evangelio de Jesucristo y tu predicación en el Evangelio de Jesucristo le va quitando al enemigo almas que son quitadas de las fauces del enemigo. Cuando tú vas a Santiago capítulo 1, Santiago 1, dice el verso 8, mire, el hombre de doble ánimo, ¿qué es? Inconstante en todos sus caminos. Y es interesante ver cómo el enemigo utiliza estas cosas para llevar al pueblo de Dios al desánimo. Y habla la Escritura acá del hombre de doble ánimo. Doble ánimo significa dos almas. Hoy estás bien, mañana relativamente bien, pasado más o menos, después estoy bien otra vez. Y hago en mi vida ciclos de sube y baja. Soy de doble ánimo. Me cuesta asumir responsabilidad, me cuesta sostenerme en responsabilidad. ¿Por qué razón? Porque hay doble ánimo en mi interior, dos almas. Vivo muchas veces fluctuando por las cosas que suceden a mi alrededor. Y el enemigo sabe utilizar esas cosas, sabe manipular esas herramientas para llegar a tu corazón y llegar al mío. ¿Sabes? El hombre de doble ánimo siempre está expuesto, el cristiano de doble ánimo está expuesto a herramientas muy sutiles del enemigo. Todo esto quiero dejárselo, hermano. ¿Sabe por qué? Porque a veces veo a la iglesia avanzando y el apóstol dice que no tenemos que ignorar sus maquinaciones. Sin embargo, nos enfocamos en querer servir a Dios y ignoramos sus maquinaciones. Y por esa razón muchas veces los predicadores, los enseñadores, la iglesia vacila, fluctúa, porque ignoran el poder del enemigo. Y nos enfocamos en situaciones y a esa situación le ponemos nombre y apellido. El problema es él, ella o ellos. Y no nos damos cuenta, ignoramos que son sus maquinaciones. Cuando situaciones se presenten en la iglesia, hermano, corra a Dios en oración. Cierre su boca y vaya a Dios. Convoque, he hecho hace poco en la iglesia. Convocar a la iglesia a una oración, a una reunión especial de oración por determinados conflictos. ¿Sabe qué hizo Dios? Cuando yo no tengo ojos donde se realizan situaciones que son conflictivas para la iglesia, Dios sí tiene ojos. Entonces, ¿qué hago? Corro a mi Padre que está en secreto, y mi Padre que ve en lo secreto, te recompensa en público. Él siempre sacará a luz el pecado, siempre. Dios no lo dejará escondido. Pero sabes, hermano, como hijos de Dios tenemos que entender
que una de las herramientas más poderosas que los hijos de Dios tenemos es su palabra y la oración. Sea un ferviente cristiano de oración. Invierta tiempos a solas con su Señor. Quizás el enemigo ha traído inconstancia y tu ministerio contigo hace esto. Sube y baja. Hoy tengo el fuego de Dios para predicar en la palabra. Mañana los incrédulos caminan a mi alrededor y tengo la boca llavada, no puedo predicar la palabra. ¿Sabes? Fíjese en Proverbios, capítulo 10, otras herramientas que el enemigo usa. Él provoca inconstancia. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La inconstancia hay que tratarla. El hermano tiene que ser confrontado con la Escritura. Debe ser llevado a la presencia del Señor en oración para que esa enfermedad del alma, del corazón, sea erradicada de ese hermano en la fe. ¿Por qué? Porque somos desafiados por Dios para servirle. Y si alguien en el pueblo de Dios en las filas es inconstante, el enemigo sabe que el pecado afecta al pueblo. Y la inconstancia, hermano querido, es pecado. Fíjese su Biblia, capítulo 10 de Proverbios, verso 12. Dice la Escritura: el odio despierta rencillas, o discordia, o peleas, pero el amor, ¿qué? Cubrirá todas las faltas. Y hermano querido, trabajando juntos en la obra de Dios, usted dice, no, pero no puede haber odio en el corazón de un hijo de Dios. No debe. Pero ¿cuántas veces? Miren, hermanos, estuve en una iglesia donde hicieron pasar al frente a hermanos que estaban en conflicto. Toda la iglesia sabía el conflicto. Y un hermano le decía al otro, no te voy a perdonar. Y se lo decía en la cara y delante de toda la congregación. Yo nunca vi el medicamento que vi ese día. El hombre que me guió a Cristo, que les dije que me discipuló 10 años, él estaba sentado a la par mío, ya era muy ancianito, pero medía como 1,90 de alto. Se levantó de la silla donde estaba y se vino por el pasillo central de la iglesia. Se paró delante del hermano que decía a gritos, no te voy a perdonar. Solamente lo miró y le dijo, sos un sinvergüenza. Se hizo un silencio en la iglesia. Y una vez que le dijo eso, le dijo, la Escritura dice, el que no ama a su hermano, al que ha visto, ¿cómo puede decir que ama a Dios al que no ha visto? Y fue y se sentó. Y el hermano se quebró. ¿Sabes, hermano? Cuida tu corazón. La Biblia dice en la carta a los Hebreos, mirad bien, esa palabra es sobrevedor. Sobrevé tu propia vida, no sea que brotando alguna raíz de amargura, ¿qué? Os estorbe. Y por ella muchos sean contaminados. Debo sobrever mi corazón cada día, hermano. Sobrevea su propio corazón. No se conforme con ser evangélico. El diablo tiene a cientos de cristianos en cómodos asientos y se conforman con ser evangélico. Cristiano, querido, sobrevea su propio corazón.
Y si hay raíz de amarguras, que el Espíritu Santo de Dios en su gracia lo pueda quitar. Porque dice la Escritura que la raíz de amargura contamina. La Biblia dice, escribiendo el profeta, dice, si algún sacerdote trajere vianda en sus manos, y dice, con esa vianda limpia, tocare a alguien, ¿ese será limpio? Y el pueblo dijo no. Después dijo, y si trajere una ofrenda inmunda, y con esa ofrenda inmunda tocare a alguien, ¿será inmundo? Y el pueblo dijo, inmundo será. ¿Sabes, hermano? Cuida tu corazón. ¿Sabes por qué? Porque el pecado se contagia, la santidad no. Mirad bien, no sea que brotando alguna raíz de amargura nos estorbe y dejemos de cantar, de adorar, de servir. Porque vaya a saber en qué momento y en qué tiempo de nuestra vida el enemigo clavó una raíz de amargura. Y la Escritura dice que todo árbol da su fruto según su género. Y la Escritura dice acá en el capítulo 10, verso 12, el odio despierta rencilla, pero el amor cubrirá multitudes de pecados. Fíjese Proverbios capítulo 20, por favor. Proverbios capítulo 20, versículo 22. Mire qué simple, pero qué cotidiano que es esto. Dice el capítulo 20, verso 22. No digas, yo me vengaré. Espera a Jehová y Él te salvará. ¿Sabes, hermano mío? En tu ministerio, en tu accionar, en la vida cristiana, llegará el momento que los conflictos vendrán. La Escritura te dice aquí, no digas me vengaré. Romanos capítulo 12 dice, si tu enemigo tuviere hambre, ¿qué? Dale de comer. Y si tuviere sed, dale de beber. Haciendo esto, cargo de conciencia amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y sabes, hermano, el enemigo va a querer, va a tratar de que la inconstancia, el odio, la venganza sean parte de tu diario vivir. ¿Te acuerdas de Mateo capítulo 5? El escritor sagrado dice, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, que dice, deja allí tu ofrenda. Ve y reconcíliate primero con tu hermano, luego ven y presenta tu ofrenda. Hermano, a veces dejamos la comunión para el último y vengo a la cena del Señor. Quiero traer mi ofrenda, quiero traer mi adoración. El judío viene con su corderito, quiere ofrecerlo en sacrificio sobre el altar. Y el Señor los está mirando y dice, si traes tu ofrenda y tienes algo con tu hermano, ¿te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti que dice, deja allí tu corderito, deja allí tu ofrenda, ve y reconcíliate? Fíjese un poquito más, hermano. Proverbios, capítulo 20, verso 25. Lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración. Y después de hacerlo, ¿qué? Reflexiona. Y sabes, hermano, muchas veces el enemigo usará lo que tus labios dicen.
Hoy, Señor, pongo mi vida en tu altar. Señor, desde hoy en más, ten cuidado, hermano querido. No te apresures con tus labios. Algo decíamos esta mañana. Fíjese en Eclesiastés capítulo 5, por favor, en su Biblia. Eclesiastés capítulo 5. Mire allí. Versículo 1. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Verso 4. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos, huecos o vacíos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar. Qué práctico, ¿no? Qué simple, pero qué profundo. Cuide tus labios, hermanos, de que no falsee con mis labios, que no digan mis labios una cosa y mi vida diga otra. Que la Escritura habla de Juan el Bautista y para mí es uno de los ejemplos más claros. El mensajero y el mensaje eran idénticos. Juan hablaba, dice la Escritura, y hablaba verdad. Hubo un día en que Juan, dice la Biblia, que le dijo a los discípulos: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la Biblia dice que lo oyeron sus discípulos y siguieron a Jesús. Ahora usted entra en el contexto del pueblo de Israel, en el tiempo en que Israel estaba esperando al Mesías. Juan se levanta y dice: este es el Cordero de Dios. Tenía que vivir verdad para que sus discípulos dejaran a Juan y siguieran a Jesús. Le creyeron. Juan, cuando está preso, los discípulos vienen a Jesús. Y cuando Jesús habló de Juan, dijo así: Juan era antorcha que ardía y alumbraba. Y los mira a los fariseos y les dijo: y vosotros quisisteis regocijaros en su luz. ¿Por qué? Hablaba verdad. ¿Sabe, hermano? Yo creo que el mundo en el que usted y yo vivimos hoy está deseoso de cristianos que hablen y vivan la verdad. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad, la absoluta verdad y la vida. Más hechos, menos dichos. Fíjese un poquito más. El enemigo tratará, cuando usted diga: Señor, voy a poner mi mano en el arado, te voy a servir, tratará de colocar inconstancia, odio, venganza, que falseemos la palabra de Dios. En Buenos Aires hoy hay muchísimas iglesias, hermanos, que te dicen: usted va a predicar hoy, no me hable del pecado, no me hable del infierno y no me hable de la muerte, porque la gente se ofende. Cuidado, hermanos. Estamos en los tiempos del fin y la apostasía se verá en las plataformas, en los púlpitos. Vendrán tiempos donde se levantarán mensajes y mensajeros, apartando de la verdad el oído, se volverán a la fábula, lo dice la Escritura. Y si en estos tiempos decido poner la mano en el arado, hermano querido, seamos sabios. El enemigo tratará
de colocar su realidad en tu corazón y en el mío. ¿Sabes? Fíjese en su Biblia, Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. El tan conocido pasaje de la charla del Señor con Pedro, ¿no? Dice el capítulo 16, verso 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Dígame si no es un consejo de compasión, de misericordia, un accionar de amor y de misericordia el de Pedro. El Señor lo mira y lo ve al enemigo detrás de Pedro y le dice: apártate de mí. Y lo llama por nombre, porque me eres por tropiezo. ¿Sabes, hermano querido? El enemigo tratará. En el momento que tú digas: ahora sí, Señor, te quiero servir, consagro mi vida, el enemigo va a venir a tratar de que sobrevalúes los costos. Acuérdate, hermano. Va a tratar de venir a tu vida y decirte que tal cosa no te acontezca. Acuérdate, hermano. Fíjate en tu Biblia, Jueces capítulo 6. Jueces capítulo 6. Fíjese. Verso 12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Ahora Jehová nos ha entregado o desamparado. ¿Sabe qué tenía en su corazón el joven Gedeón? Por lo que está diciendo acá, la idea de Dios es malo. Por eso estás como estás. Y sabes, hermano, vendrán tiempos de prueba a tu vida, como a la mía. Y el enemigo tratará de hacer su trabajo para que tú creas Dios es malo. Si es amor, ¿por qué te sucede lo que te sucede? ¿Por qué estás como estás? Y allí es cuando tú tendrás que correr a Santiago capítulo 1, como le decía estos días. El cristiano sufre sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Sufre sabiendo, sufre consciente de que Dios está en el control. Amén. Pero el enemigo tratará, como fue a Eva y le dijo: ¿con qué Dios os ha dicho? Va a venir a ti y te va a decir: ¿con que Dios es amor? Fue al pueblo de Israel y les dijo: Dios les pudo dar agua, ¿podrá darles carne? ¿Quién te crees que estaba allí? En ese pueblo que murmuraba y se quejaba, nada más ni nada menos que el enemigo que siempre tuviste y siempre tuvimos. Fíjese un poquito más, hermano. Mateo capítulo 4. Allí hemos estado, pero quiero que vea algo. Mateo capítulo 4.
Verso 8. Y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo, ¿qué? Servirás. Lucas capítulo 4. Es el mismo relato, pero hay una palabrita que quiero que la vea. Lucas capítulo 4, verso 5. Y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me han sido entregadas. No dice dadas, entregadas. Y sabes, hermano, en el huerto del Edén nosotros le entregamos el llavero al diablo. Y él sabe que todas esas glorias le fueron entregadas, nos derrotó, nos venció. Está delante de nuestro Señor Jesucristo y le dice, todos los reinos y la gloria te las daré, como si no fueran de Él. Te las daré, le dice el diablo, porque a mí me fueron entregadas, porque a la raza humana la vencí en el huerto del Edén, por eso me fueron entregadas. Y sabes, hermano, ese día el diablo quería que Cristo tuviera gloria sin cruz. Si Cristo hubiese tomado, aunque todas las glorias le pertenecen a Él, si es suyo, pero el objetivo maléfico del enemigo era Cristo, gloria sin cruz, y nosotros nos perdíamos todos. Y no había salvación ni para ti, ni para mí, ni para ninguno. ¿Sabes, hermano querido? El diablo quiere que seas un cristiano sin cruz, sin identificación. Que se sellen tus labios ante la predicación de la palabra. Que se sellen tus labios ante el testimonio de la palabra. Que se sellen tus oídos ante escuchar la palabra de Dios. Que lo que dice Apocalipsis capítulo 1 verso 3, bienaventurados los que leen, los que oyen la palabra de esta profecía, no sea una realidad en nuestra vida. Ese es su deseo. ¿Sabes qué? Depende de ti y depende de mí. Mi Cristo fue a la cruz. Y la Escritura dice, menospreciando el oprobio, y se sentó, porque terminó a la diestra del trono de Dios el Padre. Y llegará la hora que vendrá por mí, por ti, por cada uno de nosotros, porque es un Cristo que pasó por la cruz. Y en la cruz me dio vida, te dio vida, perdonó nuestros pecados, clavó las actas y los decretos que nos era contraria, los quitó del medio, los clavó en la cruz. Y de la cruz le dijo al Padre, Padre, perdónalos. ¿Por qué? Separó el pecado del pecador, me pudo perdonar. Nos pudo perdonar, nos quiso perdonar, como tú lo quieras decir. Fíjate Romanos capítulo 8, por favor, en tu Biblia. Romanos capítulo 8. Verso 38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Ahora, ¿sabes, hermano? El desafío de la Escritura es que yo viva consciente de que Él está en mí,
El deseo del corazón de Dios es que tú y yo seamos conscientes en este presente, en esta noche que Él nos regala, que no hay cosa creada que me pueda separar. ¿Sabes qué quiere el enemigo? Vive de ayer, querido. Vive del ayer, vive de las victorias del pasado, no en el presente. ¿Sabes? En el tabernáculo del testimonio, en el desierto, donde estaba el candelabro de 7 brazos, estaban las 7 lamparillas que alumbraban hacia adelante. En la base del candelabro había un plato de oro con una despabiladera. Todos los días el sacerdote tomaba la despabiladera, sacaba la carbonilla de las lámparas y la ponía sobre el plato de oro y quedaba allí para que los demás sacerdotes, cuando entraran a oficiar, se dieran cuenta, vieran que la carbonilla era testigo de que ayer el candelabro había brillado. Hoy tenía que volver a brillar. ¿Sabes qué, hermano? No vivas de las victorias de ayer. Disfruta la batalla de hoy y las victorias de hoy. En Cristo, dice la Biblia, somos más que. No me cansaré hasta llegar a la patria celestial de decirle a la iglesia, ¿qué significa ser vencedor? Ganar, ¿no es cierto? Y más que vencedor. Yo sé lo que es ser vencedor. Y más que vencedor. Es interesante, ¿no? Siempre lo ilustro de la misma manera, por eso le digo, lo haré hasta el cansancio. En nuestro hogar, y es algo simple, algo de familia. En nuestro hogar, a todos nos gusta el fútbol, a todos. Pero tenemos el problema de que somos 5 de Boca y 1 de River. Mi señora es de River. Pero ella vale por 250 de nosotros. Es un ser que molesta, es un ser que cuando Boca pierde te causa angustia, te lleva al muro de las lamentaciones. Y a veces hemos terminado las reuniones en la iglesia, estamos afuera y algún hermano te dice, ¿supiste? Boca le ganó a River 3-2. Volvemos a casa, nos gusta mirar un programa de deporte donde pasan los goles del fútbol de Chile, de Perú, de Ecuador, de Europa, y ahí entre medio estamos nosotros. Y miramos la síntesis de los goles. Y mientras me da el primer mate, pone en el partido el primer gol de River. Te da ganas de irte a dormir aunque ya sabes el resultado. Te cansa. Al ratito, segundo gol de River. La tranquilidad en nosotros radica ¿en qué? En que sabemos el resultado. Ella no lo sabe. Y al ratito 2-1, al ratito 2-2 y ya entra a cambiar la cara. Está terminando el partido 3-2 y se fue a dormir. Hermano, más que vencedor es vivir en este mundo sabiendo el resultado. Pero no te olvides, el diablo fue vencido en Cristo. No pelees con él mano a mano porque te va a ganar, nació antes que tú. No lo subestimes. En la Argentina decimos, cuando ves a alguien vestido de rojo, con cuerno, con cola y tridente, es un hincha de Independiente, no el diablo. Es un querubín que cayó. Ten cuidado, hermano. Tenemos una guerra abierta contra él y una obra para hacer.
¿Fue vencido? Sí. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo, y de vosotros, si le quieres ver todos los días la espalda al enemigo, no te separes de la mano poderosa del Padre. Él dice que nuestras vidas están escondidas con Cristo en Dios. No te salgas, hermano, de allí. No seas una oveja con complejo de canguro. No quieras saltar la barda. No quieras ir a conocer territorios los cuales Cristo no te dio para reconocer. Quédate en el redil. Y cuando Dios te llame, responde. Samuel, dice la Biblia, que no conocía todavía la voz de Dios. Y el sacerdote Elí le dijo, sabiendo que Dios llamaba al niño, ve y acuéstate, y cuando te llame solamente di, habla, Jehová, porque tu siervo oye. Y ese día Dios habló a los oídos de un niño, querido. Le reveló al niño el plan de Israel desde ese momento en adelante. Y era un niño. ¿Sabes, hermano? La voz de Dios se va a escuchar llamando. Que puedas decir, habla, Señor, porque tu siervo oye. Que el Señor nos bendiga.